estamos un día más aquí a corazón abierto y hoy estamos en Vinaroz con mi querida hermana Lola, Ay, que ya hacía mucho tiempo es verdad, que habíamos hablado. Pero ha llegado el día. Pues bueno, muchas gracias Lola por poder por fin ya poder contar tu testimonio, tu historia, que bueno, lo que conozco es muy interesante, así que hoy queremos que todos la escuchéis porque creo que podemos aprender y puede ser de mucha edificación, así que muchas gracias. En primer lugar, Lola, bueno, tú no eres de aquí, ¿de dónde eres? Cuéntame. Sí, en primer lugar pues sí, saludar y decir a todos que tengan un bendecido día cuando vean el vídeo. Y bueno, sí, precisamente pues yo vengo de Ecuador, vine en el año 2001, tengo 3 hijos y estoy casada con Carlos. Muy bien. Así que sí, cruzamos el charco y aquí estamos. Llegamos a Tarragona, Santa Bárbara, y precisamente la primera iglesia que encontré fue la vuestra en Amposta. Muy bien. Ya ese fue un gran milagro, encontrar la iglesia. O sea, desde 2001, o sea que hace 24 años ya. Sí, Madre 24 mía. años aquí en esta O sea que tierra. tus hijos nacieron aquí o venían No, muy pequeñitos. los dos, a Carolina la traje de 9 años y a David vino pues no hacía 2, Mira. no hacía 2, es todo lo que conoces de España, David. Así es que Bien. bueno. Bueno, pero yo quisiera que empezáramos, que nos contaras tu historia desde el principio. Pues allí en Ecuador, ¿cómo eran tus padres? Sí. ¿Cómo fue tu infancia? Un poquito que me cuentes la historia. Claro, para eso estamos. Y intentaré resumir. Muy bien, claro que sí. Dicen que los buenos hacen en 3 minutos. Mejor, yo no sé si pueda, no. pero lo intentaremos. Muy bien. Pues sí, mira, pues yo vengo de una familia muy humilde, muy pobre, pero de pobreza extrema. Sí, nosotros pues en mi casa no había televisión, no había colchones, no había despensa, no había nevera, no había luz, no había agua caliente. Más o menos ¿De qué parte de Ecuador? Esto era en la provincia de Chimborazo, que es en una zona sur entre Guayaquil y la Sierra y Chimborazo, en una zona que es un cantón Alausí. Y luego yo estuve ahí hasta los 9 años y de ahí mis padres emigraron a la Amazonía. ¿Vale? Que es otra zona de Ecuador. Que es una zona muy lejana, otra cosa, totalmente al oriente. Esto está nací en la zona de la cadena montañosa de los Andes y pasamos al oriente, que es al otro lado. Y bueno, pues los primeros años han sido así bastante sufridos en ese tema. Pero bueno, también mis padres han sido muy trabajadores, pues como hemos salir adelante. Yo la verdad que de la pobreza nunca me he quejado. Lo que sí puedo decir que era más difícil es porque también mi padre tenía problemas de alcoholismo. Y entonces pues ya había mucho conflicto con mi madre, algún malos tratos, en fin, muchas cosas que no nos ponía fácil la vida. Y bueno, un poco así mi infancia. ¿Cuántos hermanos erais? 9 hermanos. 9. O sea que eres también... Sí, muchos hermanos. ¿Cuántos? Y la verdad que la infancia pues no ha sido fácil, no ha sido... pues cuando tienes estos problemas tienes muchas inseguridades y como que te ayudan a que en el colegio te hagan bullying, como que te suma todo, ¿sabes? Sí, de una cosa te lleva a la otra, entre que tú mismo ya tienes temor, vergüenza por ser pobre, pues si te humillan o esto. Yo sufrí mucho bullying y la verdad que luego cuando tuve que ser sanada, ¿no? Y tratada por terapias, me di cuenta que realmente había sufrido mucho bullying. O sea, entonces te diste cuenta. Claro, antes como no se hablaba de esas cosas, claro, y era como, bueno, es una cosa normal. Y bueno, pues al final fuimos a la Amazonía cuando yo tenía 9 años. Allí la situación económica mejoró para mi familia un poco, bastante comparado con el otro sitio. Sí. Y bueno, pues también ahí conocimos de la palabra de Dios. Bueno, mi familia ha sido católica, siempre íbamos a todas las cosas católicas. Yo hice la primera comunión y todas estas cosas, pero siempre había en mí esa inquietud de que mi frase era: aquí no está Dios,
De pequeña, me recuerdo todavía en el otro pueblo que se llama Pepinales, una aldea muy pequeñita, Sí. que en las fiestas veía ahí las vírgenes, los santos les ponían en ese tiempo muchos billetes en las fiestas, en las romerías. Y yo decía, wow, pero ellos no lo necesitan, los que lo necesitamos somos nosotros. No, la imagen ahí, ¿no? Claro. Cargada. Y había cosas que yo iba ahí y decía, wow, dicen que esto es Dios poderoso, pero no siento que sea Dios. Pero me lo decía para mí, no lo decía a nadie. Cuando fuimos a la Amazonía, mis hermanas también conocieron unos testigos de Jehová y digo, bueno, voy a interesarme un poco, porque yo digo, siempre esa fe estaba en mí. Y entonces yo digo, voy a interesarme un poco a ver, y entonces fui a un par de reuniones y digo, uff, aquí tampoco está Dios. Siempre estuve así en esa búsqueda desde muy pequeña. Al final... Ay, perdón, que estoy resfriada. Sí, aquí hace un poco de humedad también, sí. Sí, así que voy a coger un pañuelo. Pues bueno, no, nada, te cuento eso que así para ir resumiendo, ¿no? Esa búsqueda del amor de Dios pues me llegó a los 14 años, que me regalaron una Biblia porque mi hermano se había convertido a una iglesia, en una campaña de estas que hacen evangelísticas, y nos vino pues trajo una Biblia y nos habló de los hermanos, de los evangelistas, y esto, y yo digo, bueno, de que siempre voy diciendo dónde estará Dios, pues digo, a ver si está aquí en este lugar. Así que con 14 años empecemos a ir a una iglesia, lo típico que te hacen hacer la oración de fe y todas las cosas, ¿no? Pero sinceramente te digo, tampoco yo encontré allí a Dios. O sea, notaba que no, por eso si algo yo puedo decir de mi testimonio, por si le sirve a alguien, yo creo que el testimonio el mío principal, y creo que de mucha gente, no se basa en solamente encuentros sobrenaturales o cosas súper explosivas, que yo las he vivido. Yo lo más grande que puedo hablar de Jesús es ese caminar con Él, ese de ir paso a paso, ¿sabes? Etapa por etapa, creciendo. O sea, para mí yo meditaba cuando ya me dispuse a hacer el vídeo contigo y digo, wow, Señor, o sea, para mí el más grande testimonio es que tú me hayas ido guiando etapa tras etapa, que te pueda conocer en tus diferentes etapas, no solamente como mi Salvador, sino como mi amigo, como mi hermano mayor, como mi Rey, como mi Dios, como mi Abba, ¿sabes? O sea, ese es mi mayor testimonio. Que ha sido dicho, un avance para adelante, no un retroceso ni un pararse. He tenido a veces retrocesos, pero lo que quiero decir que no han sido en base a cosas explosivas, que también las he vivido, ¿no? Porque a veces dicen, bueno, me pasó algo así súper estrambótico, y un ángel, y yo he tenido algún encuentro, pero ya te digo, ha sido más esa voz del Espíritu Santo diciéndome por aquí, adelante, tú puedes, te caes, pero levántate, que puedes, ¿no? Y bueno, ya te digo que empecé a ir a esta iglesia, la verdad, a veces en los testimonios no se quiere decir cosas negativas, ¿no? Pero yo creo que a veces sí es bueno decir que hay veces hay iglesias, entre comillas, que son muy perjudiciales cuando no hay sana doctrina, cuando hay legalismo, cuando no se enseña con amor la palabra de Dios. Y bueno, nosotros dimos un poco así, ¿no? En eso. Pero aún así el Señor es misericordioso, porque una de las cosas que nos dio como empujón a la familia a seguir el Evangelio fue que mi padre, que era alcohólico, él sí que se sanó, se le quitó el alcohol sin ir a terapia, psicólogo, ni centro, nada, por la palabra de Dios. Eso fue glorioso. Para nosotros un descanso, para todos, ¿no? Y la verdad que fue la mano de Dios. Y no solo eso, sino que mi padre era analfabeto. Y él quería leer la Biblia como nosotros, y le contábamos los versículos y él le apenaba, ¿no? Y Dios le empezó a hacer todas las noches soñar, y luego al otro día nos decía, porque anoche Dios me decía esto y esto, y digo, si es un versículo. Pues fíjate que le revelaba la palabra. Le revelaba la palabra. Mira, qué también. bueno. O sea, realmente, o sea, Dios, para mí, te digo, mi testimonio es experiencias cada día en la que he ido viendo que Dios es real contra viento y marea y contra cualquier teología o ciencista o lo que sea. Nadie puede quitarte esas vivencias.
Claro, lo que vivimos realmente es lo que podemos afirmar, Sí. porque solo es lo que me han dicho, lo que he Claro. oído, sino lo que tú has vivido. Exacto. Eso nadie te lo puede quitar. Eso nadie te lo pueden decir lo que Ni sea. debatir, ni nada. No, si lo hemos sabes, vivido. yo lo viví Claro y ya sí. está, ¿no? Y bueno, pues fue un proceso de ir a la iglesia, me gustaba cantar, me gustaba orar, todo. Pero yo era muy enfermiza también, siempre desde pequeña siempre he tenido, como tampoco teníamos tan buena alimentación y todo eso, pues yo siempre estaba siempre muy asmática, muy de resfriados, siempre tenía algo. Sí. Y allí en la Amazonía da mucho la malaria, que es el mosquito. Sí. Y mira, me tenía acogida conmigo. Yo terminaba un episodio de malaria, me ponía 2 días bien y otra vez lo tenía. Otra vez, madre mía. Claro, vivíamos en medio de las selvas. Claro. O sea, ahora es un poco más limpio, pero en ese tiempo Claro, era selva, te hablo del 85 por ahí. Y siempre con malaria. Y mi madre ya cansada porque no vivíamos lejos del ambulatorio. Había que coger coche y toda la cosa. Y por ahí no había ni coches. Y mi madre ya dice, otra vez con paludismo, como que llevaba como un año así, que me daba, estaba ya, total, que me dice mi madre, yo ya no te voy ni a llevar porque no hay ni carro, porque allá se dice carro al coche. Claro, sí, muy bien. Y le dice, me han dicho que hay un remedio que hace bien. Yo digo, yo pensaba, ¿qué tendrá que ver la mantequilla con café con la malaria? O sea, no tenía mucho sentido. Pero mi madre, por darme algo, pues dice, mira, te voy a dar ese de baje. Me lo tomé, pero yo tenía unas fiebres de 40 grados horribles. Eso te descompone, te hace sudar, te da vómito, unas fiebres horribles. Y de verdad que estaba tan cansada y me sentí como abandonada en ese momento que mi madre me dijo así. Dice, yo ya como que dice, mira, ya harta de siempre estarte llevando, te doy el tratamiento y otra vez tiene. Y entonces ya tenía la Biblia. Entonces me quedé hace un rato y abrí la Biblia y abrí en Salmos 27. Yo siempre he sido de leer, me gustaba mucho, pero en ese tiempo todavía no sabía dónde están los versículos ni nada. Abrí así Salmos 27, me puse a leer de que el Señor es, ya sabes, mi luz y mi salvación, de que temeré, bueno, que el Señor es el que nos libera de todos nuestros enemigos, pero me quedé en el versículo, fue como el Espíritu Santo ahí me visitó, la primera vez que puedo decir, ¿no? Que fue esa que dice, una cosa he demandado al Señor, esta buscaré. Estar yo en la casa del Señor para entender en su presencia, para alabarlo, para adorarlo, y fue como una convicción de que, porque yo le estaba diciendo Dios, porque aún tenía dudas si este era Dios de verdad, ¿no? Entonces yo, Dios, si tú eres el Dios verdadero, el Dios real, que me está contando esta Biblia, que cuentan esta gente de la iglesia evangélica, pues yo lo que te pido es que me sanes ya, que este paludismo no puede, ya me tiene, sáname, que para eso eres un Dios milagroso, eres el Dios, o sea, ¿qué te cuesta librarme de la malaria? Leí el Salmo y esa oración hice. Muy bien. Me pasó, a unos días estuve buena de la malaria, ya no, y viví 15 años más ahí y nunca más me volví a dar. Fíjate. O sea, el Señor... Tuvo una sanidad, pero vamos. Pero fíjate que yo como tenía 14 años no me di cuenta. Muy bien, después fue como algo natural. Fue como, ay, mira, pues mira, ya no me da más malaria, uy, qué bien. Fue a los años que hablando de malaria, el Espíritu Santo me recordó y me dijo... ¿Te acuerdas? Y fue como llevarme a ese momento y yo, wow, o sea, se me caían hasta las lágrimas y Señor, gracias porque no te agradecí, o sea, ni siquiera en aquel momento no le diste importancia. No. Y fue, por eso te digo, o sea, pues en mi historia tengo muchas cosas milagrosas que ha hecho el Señor, pero también, ya te digo, ha sido el camino poco a poco. Y bueno, eso ya de ahí empezamos a seguir, ya te digo, con la iglesia ahí el Señor trató también mi vida, porque no tuvimos suerte. Yo creo que es Dios, sabe por dónde te pasas cada uno. También después yo me casé con Carlos, que iba a otra iglesia, y entonces como era más sana de doctrina y de esto, pues me quedé y congregamos a esa iglesia. Pero ¿qué pasa? Que esa iglesia era joven, los apóstoles, tenía buena doctrina y todo, pero eran solo unos misioneros que estaban ahí como misioneros. Entonces de repente alzaron maletas y que se iban porque ya no les daban más dinero no les enviaban para poder estar ahí.
y se fueron, eran jóvenes, yo no les juzgo, pero claro, se fueron sin decirme, mira, oye, podéis ir a otra iglesia, yo os recomiendo que vayáis a esta, o hablar con un pastor y decir, mira, pues nosotros nos pasa esto, pero mira, porque éramos como unas 60 personas. Sí, fíjate, o sea, entonces pasamos por todos esos procesos, ¿no? Y luego después nosotros quisiera congregar en otra iglesia y también fatal la conducta, o sea, no tenía nada que ver, cosas muy drásticas que obviamente dan tristeza decir. Muy bien. Desgraciadamente, no todo es oro. ¿no? Sí, y bueno, estamos para precisamente lavar el vestido de la novia, ¿verdad? Y yo no me quejo de eso porque ahora eso me ha servido para ser cuidadosa de la iglesia, para amar y saber cubrir y saber que cuando alguien nuevo viene queriendo ver a Jesús. Muy bien. Y eso, los representantes somos nosotros. Entonces tenemos que intentar dar la talla dar por ejemplo, su gracia, por su espíritu, ejemplo. ¿no? Entonces, pues tuvimos a la primera niña, a Carolina, y obviamente no nos fue bien el matrimonio. Veníamos como yo te he dicho, mi infancia, que marca mucho, ya lo sabéis. Sí. Ahora todos a esta altura ya sabemos que una infancia mala, un carácter, al final te sale. Mi esposo también no había tenido tampoco una infancia tan fácil, también un poco por otros temas, no por los mismos, pero también, y entonces pues tuvimos varias, ya empezaron los problemas, entre que dejamos de congregar, ya no teníamos dónde congregar, sin iglesia, todo se juntó y fue terrible, pero bueno, a esa lucecita de que tú si amas a Jesús y crees en Jesús, se te queda, pero al mismo tiempo dices, bueno, ¿y qué? ¿Ahora qué? No tengo iglesia, nadie está por mí, fueron años muy duros, y entonces pasamos por muchas etapas de divorcio, queríamos divorciarnos. También mi matrimonio ha sido un milagro, es un milagro. Sí. Porque ahora ¿cuántos años lleváis ya casados? Pues mira, ya llevamos 32 años de casados, sí, 32 años. Pero sí, la verdad que fueron años que pues pensábamos que el divorcio era la solución ante infidelidades, ante muchas cosas que vivimos y el desgaste que al final eso genera. Y allí, ya cuando yo tenía la niña, que también tenía unos 4 añitos y esto, porque yo me casé muy joven, de 19 años, y Carlos de 21, o sea que éramos padres jóvenes, sí. Pero mira, Dios es bueno, porque de veras que cuando estábamos a punto de que todo se destruya el matrimonio, aparece un matrimonio de pastores que vienen de una ciudad que se llama El Coca, que está a unas 2 horas, que era de la misma misión de los que se fueron dejando. Sí. Ellos como que cuando supieron eso les quedó y se despusieron, pero ya claro, ya fueron varios años después. Ellos eran miembros de la iglesia del Coca y eran líderes en esa iglesia. Y a futuro ellos pensaban servir al Señor a tiempo completo, como pastores. Y cuando se dispusieron, dijeron, nosotros tenemos esa carga por Lago Agrio, se llama esa ciudad, en la que quedaron los hermanos. Quizás con misericordia hay alguno que todavía quiere seguir. Y llegaron este matrimonio que yo digo como ángeles, de verdad que los ángeles somos de carne y hueso, porque llegaron en el momento justo para mi vida. Y ellos se llaman yo digo Nachita porque es Narcisa, y Osvaldo, que les decimos también Osvaldito, siempre con hito, porque les mandamos un saludo, que son unos maravillosos pastores. Ojalá que lo puedan ver del Ministerio Comunidad de Fe allí en Lago Agrio. Y claro, nos buscaron a gente del grupo aquel que se había quedado. Claro. Muy bien. Y nada, nadie quería hacerles caso, estaban todos ya muy desengañados. Muy desengañados. Y por fin que había dado con mi suegra, y mi suegra y con la abuela, su madre, y me dicen a mí, ay, han venido unos pastores del Coca, dice que si queremos rejuntarnos por lo menos para orar.
yo digo, bueno, mira, a ver qué dicen estos, porque esto como diciendo, a ver qué dicen ahora Sí. estos. Digo, pues, y nos rejuntamos, ¿no? Y ellos realmente tienen el corazón, es que cuando tienes el corazón de obrando, latiendo por Jesús, haciendo lo que Jesús te manda hacer, se nota la diferencia, ¿verdad? Y ellos pues nos abrazaron, nos pidieron perdón por lo mal que se había hecho, lo anterior. Lo anterior, y que bueno, que ellos se disponían a servir. Un matrimonio que veías que se venían dejando un nivel de vida bueno porque tenían buenos empleos, sí. Se los dejaron obviamente para venir a otra ciudad, una buena posición, a invertir, porque nadie les estaba yendo a dar, ellos se dispusieron a invertir lo que ellos tenían allí. Wow, entonces eso fue como demasiado amor, ¿no? Para nosotros. Muy bien. Y bueno, ahí fue cuando volví otra vez como, pues con ellos a orar y a reconstruir tanto la iglesia Comunidad de Fe que hoy existe, que hay lo menos también. O sea, continúa. Sí, es un ministerio que se ha extendido por toda la Amazonía. Ellos, bien, la verdad que han permanecido fieles y han crecido muchísimo por toda la zona. La iglesia central es grande también, de más o menos unos 200, con jóvenes 300 personas. Y luego hay aldeas, también otros pueblos que ellos llevan. Y mira, eso es para mí un gran milagro. Podrá decir alguno, uy, qué milagro es ese. Pues para mí, que estás en el último momento de tu matrimonio y que era el momento justo el momento justo, estabas, claro, allí. Muy y bien. que ya dice, Señor, gracias. O sea, y bueno, ellos fueron los que nos volvieron a discipular, volvieron a discipular un poco, porque hasta ahí no habíamos hecho gran cosa. Muy bien. Y bueno, Carlos él iba a alguna reunión, pero él seguía con eso, él se quedó con eso de que ya nos habían ido abandonando y todo eso. Le costaba más, ¿no? Le costaba, sí, reiniciar. Y después, pues, tuvimos así, como él le costaba, y yo también todavía, porque claro, empezabas a discipularte, pero no es lo mismo empezar a tratar emociones, conductas, hábitos. Pues habíamos tenido bastantes conflictos matrimoniales. Así que un día sí, mira, lo mismo, las cuerdas de humanas que Dios usa, ¿no? Un día que estábamos así de panza arriba, como se dice allá, al sol, dice Carlos, ¿por qué la gente se irá tanto a Europa? Porque era el boom de que todo el mundo se iba a España o a Alemania, ¿y por qué no nos vamos nosotros? Digo, a mí no me hace falta, le digo. La verdad, económicamente nosotros teníamos en ese momento, los dos habíamos estudiado y teníamos buenos trabajos. ¿De qué trabajabas? Yo trabajaba allí de administrativa contable. Muy bien. Y Carlos trabajaba de funcionario en la Protección Civil. Bueno, pues sí, teníais buenos trabajos. No teníamos ninguna necesidad económica, si puedo decir, mala. Vivíamos de alquiler, pero en un apartamento bien. Sí. Estábamos, ya teníamos un terreno y esto para construir una vivienda también a futuro. O sea, económicamente la proyección no era negativa, pero eso que salió ahí, que lo dice así, ¿no? Dice, ay, yo me querría ir y conocer y esto. Y yo, ay, ¿por qué no te vas? ¿Por qué no te vas? Y le animé tanto que se vino. ¿Se vino él primero? Él primero, sí, él se vino. La verdad es que en mi corazón había el pensar, bueno, mira, él siempre está que... Él tenía siempre problemas, pues a veces que yo veo que también después con el tiempo se ve que es un patrón de sanidad, de tratar, el problema de adulterio y todo eso hay que tratarlo, no es solamente, bueno, es como otro pecado que, uy, no lo nombres, no, es un pecado más, que hay una raíz que hay que tratar, ¿no? Y él pues y yo digo, pues mira, por allá se conseguirá un europeo y ya no volverá más. Y mire, él feliz y yo, ese era mi pensamiento. Tu pensamiento. Pero dice el Señor que los de él son más altos. Sí, se vino aquí a España porque rápidamente hicimos los papeles, que tengo unos parientes que hacían en Quito, en la capital, que gestionaban esto. Digo, mira, mi marido se quiere, pues ya está, esto, papá, en un mes estuvo aquí. Bueno. Y bueno, lo que pasó es que aquí el Señor, él pasó mal ese año. Los primeros meses, allí. ¿Y dónde estaba aquí? En Madrid, llegó a Madrid con unos parientes que en principio te iban a dar trabajo,
y no salió ese trabajo. Después él se vino a Murcia porque ahí había una pariente de él y dijo, vente que aquí hay trabajo, lo que quiera. Pues se fue a Murcia y no aguantó porque allí era una cosa como una esclavitud, que ojo, con la inmigración hay muchas cosas que no se dicen, hay mucha tela marinera. Pero bueno, él lo pasó muy mal y necesitó verse tan lejos, solo, como que nada de lo que estaba proyectado salió. Pues se vio con esa necesidad de decir, aquí si no me salva Dios, no me salva nadie, ¿sabes? Muy bien, de volver a buscar. Claro, de decir, bueno, yo estaba como enfadado con Dios o como medio esto, pero ahora no me queda, no tengo nada más, o sea, tengo que... Y claro, pues gracias a Dios, nosotros también orando ya con mis pastores y eso, porque cuando yo comenté con los pastores, ellos lo veían en el espíritu. Ellos son unas personas de mucho discernimiento y de mucha fe, la verdad que ellos me enseñaron mucho en ese sentido. Y ellos lo veían que Dios tenía un propósito, no sabías qué, pero Dios tenía un propósito. Entonces, después cuando pasó todo eso, pues bueno, seguíamos orando que Dios obre y esto. Y al final después encontró un trabajo aquí en Santa Bárbara, en Tarragona. Allí sí que gracias a Dios le salió un trabajo bien, una fustería, le hicieron los papeles, los jefes, pues la gracia de Dios que les cayó bien, le hicieron los papeles y al año eso dice, pero vente porque yo no puedo estar aquí sola. Dice, yo ya me he dejado ya porque había un tiempo para recuperar el trabajo. Dice, ya se me pasó el tiempo, yo ya voy allá, no tengo trabajo. Muy bien, ya no podía volver allí. Dice, entonces... ahí fue el planteamiento de venirnos para aquí ya, tú aquí. con lo... Claro, yo ahora hablé con mis pastores orando y poniendo las manos al Señor, porque son decisiones muy duras y muy difíciles. Claro, pero es algo muy importante. Claro, es algo muy importante y no tenía para venir con... Él sí que tenía documentación, pero todavía no habíamos gestionado para venir ya con documentación. Digamos, veníamos como turistas y había un riesgo de que te devuelvan del aeropuerto, a mí y a los niños. Y claro, eso es mucho dinero de billetes. De pasajes, claro, de todo. Y bueno, pero confiando en el Señor, pues con mis pastores que me apoyaban, dice, no, el Señor es su voluntad, va a ir todo como el Señor ha previsto, no te preocupes de nada. Y sí, eso que sabes, que la fe te levanta y dices, bueno, estoy segura porque el Señor va delante de todo esto y nos venimos a sí mismo como un milagro de Dios porque era muy normal que en ese tiempo devolvieran, sobre todo gente con niños y esto, era bastante normal. Pero pasaste y no te dijeron nada. Pasé todo bien y me fueron a recibir Carlos ya con un encargado que era muy bueno, de Tortosa, y fueron con su coche a recibirnos allá a Madrid y bueno, pues ya llegamos aquí a Santa Bárbara, tampoco es fácil. Yo te digo todo esto corriendo, pero mira, por ejemplo, yo despedí a mi madre y mi madre en el aeropuerto me dijo, hija, despídete bien porque no creo que me vuelvas a ver. Y al año mi madre falleció. Y yo no pude volver a ir porque no tenía papeles todavía. Claro, todavía hacía muy poco que Claro, era aquí, muy poco. No, mi madre le dio un cáncer fulminante y no pude hacer nada. Claro, son cosas duras. Son cosas duras que pasas. Cuando emigras hay muchas cosas que pasas. Pero bueno, el Señor ha sido bueno en ese sentido. Poco a poco nos ha ido consolando y confortando. Y pasa que también cuando ya llegué tampoco encontrábamos iglesia. Y Carlos, como estaba así, que él no estaba bien, seguía con su desengaño de iglesia y esto, él siempre decía, aquí no creen en Dios, aquí ni busques iglesia, que aquí no creen, aquí maltratan a Dios, aquí no sé qué. Y bueno, yo decía, no, porque nosotros orábamos en Ecuador y el Señor ponía en el corazón de mis pastores que ellos oraron y como sabes que es en profecía, y que el Señor nos guiaría a encontrar una iglesia, que encontraríamos gente creyente en España. Digo, no, es que yo estoy segura que sí que hay, aunque él me quería convencer para que ni busque. De que nada, ni busquemos tampoco. Y mira, así mismo, esos para mí son milagros asombrosos porque yo siempre estaba orando.
y en ese tiempo, pues claro, no estás congregando siempre afecta. Esto, tú puedes estar un tiempito, pero pero cuando ya es mucho tiempo, siempre te da el bajón, el desánimo, el enemigo te ataca más porque estás como oveja sola sin pastor por ahí. Entonces tuvimos también problemas otra vez, no graves, pero sí, habían problemas y esto entonces con Carlos y yo digo, madre mía, yo necesito encontrar una iglesia y orábamos, ¿no? Pero el Señor me visitó, eso fue una de las cosas que, mira, no lo quería decir, contar, pero ahora se me vino a la mente, que el Señor me habló un día que estaba descansando como a Samuel, porque estaba en un sofá que había ido a trabajar y comí y me puse a descansar antes de volver a enganchar. Y eso que estaba entre medio dormida y despierta y solo estábamos yo y Carlos, los niños estaban al colegio ya en sus clases. Y cuando escucho que me llaman Lola, yo pensaba, ostras, Carlos dice, ya ahora, vámonos. Y digo, no, pero si no es hora. Y seguía así. Cuando otra vez, Lola. Y yo, chico, pero que todavía no es hora. Y a la tercera vez que me llaman, a la segunda vez que me llaman, yo pienso, pero Carlos creo que se fue antes, que decía que quería ir a ver no sé qué de un tractor. Y yo digo, uy, pues si Carlos ya se fue, ¿quién me está llamando? Entonces como que me incorporé a ti bien. A ver, y claro, y digo, Carlos, le llamé, digo, no, si no está, yo estoy... No pensé que era Dios, pero cuando me volví a dormir y volví a escuchar Lola, ahí sí me recordé y dije, Dios mío, me está hablando como cuando Samuel, llamaba a Samuel. Y yo, Señor, sí, dime, yo me puse a llorar. Enseguida me puse a llorar porque sentí esa presencia que era el Señor. Yo me puse a llorar de rodillas y digo, Señor, ¿qué quieres? ¿Por qué me estás llamando? Y me dice, ya no te llamarás más Lola, sino que yo te llamaré Victoria. Y yo siempre no me había gustado mi nombre porque en realidad yo soy Dolores. Entonces yo digo, ay Señor, pero tú sabes que a mí Victoria tampoco me gusta. yo discutiéndole el nombre al Señor. Y me dice, no, porque es un significado, porque te llevaré de victoria en victoria y de gloria en gloria. No temas. Y yo me desperté así y me quedé otra vez ahí, pero ya orando y llorando de esa presencia que no puedes, porque uno se siente tan pequeñito ante esa presencia. Y bueno, de ahí, mira, a los días fuimos a comprar, que siempre íbamos a comprar ahí, que había una tienda de que vendían productos latinos en Amposta, y no había donde parcar, donde siempre parcábamos. Y fuimos a dar la vuelta a la cuadra, la calle, y cuando dimos la vuelta a la calle, en la parte de atrás de esa verdulería estaba la iglesia vuestra. Y encontramos, y bueno, estuvimos un mes, me acuerdo que hicieron un bautismo, no sé si te acuerdas. De no sé de quién, claro, depende del año que fuera. Sí, esto debía haber sido el 2003. El 2003, creo que se bautizó Alex ahí, ¿te acuerdas? Sí, Alex y Bebe. Alex y Sandrita, ¿no? ¿Y Sandra? Vale. Creo que ellos eran los que se bautizaban. Podría ser. ¿No? Sí, y creo que también Luis y Yolanda, no me recuerdo si eran... Porque me acuerdo, digo, mira, han habido también aquí fuera de españoles, qué bueno. Y bueno, encontramos la iglesia, pero claro, nosotros ya nos veía salir el trabajo en Vinarós. Y ahí ya anunciaron y dijeron, no, pues dijeron ustedes, ¿no? Que pronto van a abrir la iglesia, ya van a abrir la iglesia en Vinarós. Y entonces efectivamente pues empezamos a congregar ya desde el 2004 aquí en Vinarós. Con Samuel y Eva, aquí en Vinarós. Y bueno, es un poco así también, ¿no? Esa etapa del viaje y eso. No sé si quieres que te cuente algo más o es que es muy largo. Bueno, yo ahora quisiera que me contaras un poquito qué es tu vida ahora. O sea, qué hacéis, qué estáis haciendo en la iglesia, cómo es un poquito ahora... pasamos un poquito, pero todos estos años, ¿no? Un poquito que me cuentes qué ha sido en esta etapa desde que entraste a la iglesia y aquí en España, aquí con nosotros has dicho que fue un momento y después ya Vinarós, sí. Pues. ¿Qué cambios han habido? ¿Qué estás haciendo ahora? Sí, mira, bueno, la verdad es que, como te dije al inicio, mi caminar ha sido por etapas con el Señor, ¿no? Entonces, cuando vine aquí, le dije a Samuel y Eva que, bueno, que
Yo venía de una iglesia que soy creyente varios años y que en algo puedo ser útil porque como se abría la iglesia y buscaban gente claro, toda la ayuda es buena. Claro digo, que bueno, si en algo nosotros podemos ser útil, pues nos disponemos. Pasó el tiempo y me dice Eva, ¿nos podrías ayudar en escuelita dominical? Yo había hecho escuelita dominical también en Ecuador. Digo, uy, mira, otra vez no era de lo más, también había hecho alabanza. Sí. Y digo, no es de lo que más me gusta, pero me dispuse. Digo, muy bien. Pero mira, ahí una de las cosas que Dios usó el Ministerio de Niños, que yo me involucré con pasión a servir, fue que el Señor me sanó del bullying. Ahí yo me di cuenta de todo el bullying que yo había sufrido. Que hasta porque hasta ese entonces yo siempre pensaba que los niños no me gustan. A mí los únicos niños que me gustaban eran los míos. El resto yo era como, cuanto más lejos... Sí, muy bien, un ratito ya, bueno, aquello... yo sentí, o sea, yo sabía en mí que no tenía ese carisma para querer a los niños. Y claro, cuando te pones en la escuela dominical, yo me empecé a orar porque digo, Señor, lo quiero hacer con excelencia. Con esto. Y el Señor entonces empezó a tratar y me dijo, no temas, es que tú no es que no ames a los niños, es que hubieron niños que te hicieron daño y eso hay que sanar, eso hay que perdonar, ¿no? Y entonces pues ahí me di cuenta que necesitaba esa sanidad para trabajar en escuela dominical, que fue muy apasionante. La verdad que disfruté mucho toda esa temporada, fui a campamentos a Antequera, la verdad que sí, así fue un tiempo. Después ya empezamos a llevar grupos de conexión, de células que eran en ese tiempo también. Y siempre involucrada en el tema de oración y liderazgo, porque bueno, eso fue lo que el Señor me llamó a hacer, ¿no? No, porque yo al principio solo quería quedarme en la escuela dominical, porque yo había pasado en estos años que yo pasé en Ecuador sin ir a iglesia, que fueron como 5 años, pasé muchas cosas torturosas y muchas cosas pecaminosas, y entonces me sentía tan mal y yo pensaba en mi mente que no, yo no estoy para más cosas. Vale, muy bien. Aquí ya está. Aquí no, yo como decía, no soy digna yo de hacer más cosas. Pero el Señor empezó a tratar eso también, o sea, a quitarme esa condenación y a decirme que no, que tenía un llamado y que tenía un propósito. Entonces, realmente me ha usado siempre en el tema de visión para ayudar a la iglesia, para ayudar a los pastores. Siempre estaba al lado de ellos. La verdad que hasta ahora no sé, que nunca me han dicho, uy, no, esto no lo vemos, porque realmente cuando he ido a ellos, mira, esto el Señor ha puesto en mi corazón. Es porque lo tienes claro, bastante claro, que no es por, una emoción. No, siempre, a ver, cuando empiezas es verdad que... Pero bueno, todos aprendemos, pero siempre con mucho temor del Señor, de dejar que pase un tiempo, que orando, que confirme, que se vea que es el Señor que está queriendo... Y bueno, pues sirviendo en ese tema. En esta etapa también después, mientras estaba en la escuela dominical y cuando me dispuse a servir, yo después me quedé embarazada aquí del niño pequeño de Mary. Y después tuve un embarazo ya un poco difícil, la verdad que estaba con mucho más sobrepeso incluso que ahora, porque yo también tengo, de enfermedad siempre han estado ahí. Las pupitas, yo me quito una cosa de encima y me viene otra. Digo, mira, Señor, tú sabes que te voy a seguir. O sea, te voy a servir, así que... O sea, si la enfermedad viene, pues ya se irá. Bueno, muy bien. Lo tengo asumido, ¿sabes? Porque si no sería, entras en un bucle de que, ay, no estoy buena, no puedo hacer nada. Digo, no, yo voy, pues, y hago lo que puedo, hasta donde llego. Hasta donde llego. Porque siempre con ese problema de la salud, y el Señor me ha sanado de muchas cosas, como te dije, de la malaria. También me hicieron una prueba que un día me dice, uy, tú tienes el papiloma humano, te ha salido esto, no sé qué, no sé cuánto. Te mandamos a hacer las pruebas al hospital. Y nos pusimos a orar, yo y mi marido, y cuando fuimos no salió nada. Dice, pero si aquí no tiene ni infección. Dice, yo creo que ha habido un error. Digo, no, yo creo que ha habido un milagro. Muy bien, muy bien. Ella sí, siempre confiando en el Señor, y obviamente también cuando tienes que disponer de médicos también. El Señor ha usado a los médicos para curarme, para sanarme. Y después del parto, pues tuve como una menopausia precoz.
Y entre la menopausia y esto al final tuve muy mala, pasé por ansiedad, por depresión, tuve lo menos 4 años con esa batalla, Sí. porque me dio muchos dolores musculares, me dieron espasmos en la cervical, en los hombros, en los brazos, y nadie sabía qué era lo que me ¿Qué era pasaba. lo que te pasaba? Y médico para acá, médico para allá, hasta el final que, para resumirte, pues me diagnosticaron fibromialgia, ¿vale? Que es una enfermedad neurodegenerativa y que en principio debería estar peor. Pero como Dios es soberano, yo no estoy peor que en el 2012 cuando me diagnosticaron. O sea, que fíjate. Yo estoy mejor que el 2012 ahora. Fíjate. Pues claro, sí, he tenido que aprender a comer sano porque es bueno cuidar el templo del Espíritu Santo. Toda esa educación no la había tenido. Muy bien, que todos estamos aprendiendo todas estas cosas. Al final, pues mira, sirvió para aprender a cuidarme, a hacer ejercicio, a cuidar la mente, a cuidar las emociones. Tenemos que aprender todo esto. Sí, pero claro, la verdad que pasar una depresión y una ansiedad sí me sirvió porque en ese tiempo, en el 2012, todavía en las iglesias no se hablaba mucho, como ahora. Muy bien, porque ahora sí que... Ahora sí que se entonces habla. Quizás era cuando... Pero era como, a veces según qué pastor todavía te decía que eso es del diablo o cosas... Sí, todavía, ahora gracias a Dios ya ahora estamos mucho más la abiertos pero que se ha visto que es un problema muy, muy serio. Sí. Y también eso, yo también he sido siempre de un carácter muy para adelante. Sí. Y muchas veces cuando escuchaba de la depresión se decía, ay, la gente, qué ganas de quejarse. Y yo digo, mira, un día Bernard en unas conferencias él me profetizó que yo serviría en todo esto, en visión, en profecía y todo esto, y también me dijo, y con el mismo espíritu que tú estás siendo consolada, consolarás a muchos. Y a mí, por hoy, se me hace muy fácil, mucho amor, mucha compasión y mucha sabiduría también para cuando encuentro una persona. Para entender a los demás. A una persona porque lo has pasado, claro. Una persona con ansiedad, claro. Porque lo viví. Muy bien. El Señor muchas veces nos hace pasar por cosas para eso, para luego poder entender a los demás, ponernos en sus zapatos. En sus zapatos, sí. Muy bien. Y bueno, la verdad que yo con la depresión sí pensaba que me moría, Marisol, la verdad. Llegué un día a pensar que, digo, bueno, me metí al baño porque ya no podía más. Y me metí al baño y digo, ¿por qué sientes que tú, la depresión verdadera? Porque hay veces que hoy en día también a veces hay mucha confusión. La depresión hay que te tienen que diagnosticar, o sea, no es un ratito sentarse. No es una tristeza o no es que lo estás... No es que, ay, no me estoy a gusto, no. Es algo que sientes profundo, que el alma se te está como yendo, profundo. Como secando, ¿no? Y a mí me dio mucho insomnio y entonces había días que el cuerpo se quería regenerar mientras estaba despierta. Fíjate. Y eso era una cosa que era como morirse, horrible. Porque o sea, necesitamos descansar, dormir para que todo el cuerpo se regenere. Claro, si no duermes o no descansas el tiempo, pues está todo alterado. Sí, fue, o sea, realmente horrible. Y le digo al Señor un día llorando en el baño, Señor, tú sabes que te creo a ti, Jesús. Pues si me va a llevar mismo algún rato tengo que irme. Digo, pues ¿por qué no me llevas ya ahora? Porque estoy que ya no puedo más. De verdad que tiraba la toalla. Sí. Y mira, esa noche el Señor me visitó desde las cosas más impresionantes que a la gente le gusta mucho, es verdad. A mí, yo lo valoro, pero no, digo, lo meto dentro del pack de testimonios del Señor. Muy bien. Pero esa noche el Señor me visitó, como dice Pablo, no sé si en cuerpo o en persona, ¿sabes eso que no sabes? Sí. Si estás vivo, estás muerto, si estás soñando, si estás en presente, si estás al cielo. Pero fue una cosa impresionante. Mira, yo estaba viendo en visión así, y yo cada que lo cuento es como que lo vivía. Lo vuelves a recordar tal como fue. Tal como fue, exactamente. Sí. Era que porque trabajábamos con los jóvenes ya, algún adolescente, hacíamos campamentos, y es que estamos como en un campamento haciendo cosas para los jóvenes, y Carlos y yo y más personas de la iglesia estábamos en la parte de la cocina. Muy bien. Cocinando y esto, porque a Carlos le gusta mucho la cocina. Sí. Y estamos como ajetreados, y yo digo, uy, chicos, yo ya mismo tengo que irme porque tengo la cita con mi amado. Y entonces Carlos me queda mirando así, pero era como que no éramos matrimonio, ¿sabes? O sea, como que me queda mirando así, como diciendo, mira, tenía como un pretendiente o algo, ¿sabes? Y yo estoy así que apurada, pero como había tanto afán,
yo sigo ayudando ahí, digo, no, es que la cita se me va. Digo, chicos, dejo todo que me voy, que ya tengo yo la cita con mi amado. Y entro corriendo a la habitación donde nos quedaba una habitación y veo ahí en un maniquí que está como de las tiendas de ropa, un hermoso vestido rosa, pero eso que yo cojo y ¡zas! Es como que se me incorporaba solo. Sí. Y quedo yo tan preciosa con ese vestido rosa, y ese vestido rosa tenía de la misma tela del vestido también ¿Un sombrerito? No, un ¿Pañuelo? Un pañuelo. Un pañuelo, pero que era hermoso, ¿no? No era algo que me quedaba, o sea, muy bien. No era así apretado ni nada. Era un pañuelo, pero de una forma muy hermosa que me ponía así y me bajaba aquí también al cuello, así me hacía corbatita con el vestido así. Y yo me pongo y cuando ya entra mi amado, que era Jesús, como de 30 años, 33, moreno, alto, pelos rizos. Yo cuando vi la cabaña digo, yo ya este Jesús le vi antes, como el actor de la cabaña, pero mi Jesús, el que yo le vi, parecía era un poquito más alto que el de la cabaña, pero de físico era así, y llevaba vaqueros, camisa cuadros, como normal se vestía hoy, normal. Pero traía una guitarra. Ay, mira. Y entonces me daba una serenata. Y yo lo abrazo y me pongo a llorar en su hombro. Y lloraba, y él solo tocaba y me cantaba canciones. Y yo lloraba. Y cuando ya por fin me calmé de llorar, me dice, bueno, vámonos, porque ha venido una tormenta muy difícil. No sabes la que se ha liado. Y cuando salimos fuera, en verdad ha venido una tormenta y ha arrasado todo el campamento. Una tormenta, como yo ahora veo la Dana, digo, pues como la Dana, era horrible. Y veo a la gente que ya unos se han quedado atascados, han huido. Digo, ya no hay nadie ni de campamentos. Y todo anegado, todo. Y yo digo, Dios mío, ¿y ahora cómo pasaremos? Y veo allí a unas personas queriendo prender fuego, pero en medio del agua. Y yo le digo, pero qué pobre gente, ¿cómo va a prender ahí fuego? Eso es imposible. Toma nota de la palabra, eso es imposible. Y me dice Jesús, pero yo estoy contigo. Y hace así y prende el fuego a esa leña. Después seguimos caminando así porque me llevaba de la mano y digo, uy, esa riada, ya se ha ido el puente, ya no podemos pasar. Dice, no te preocupes que estás conmigo. Y yo, otra vez me calmaba. Y entonces me dice, coge una cuerda como las de pescar y tira, ¡zah!, al otro lado. Y se engancha al otro lado y dice que por esa cuerda íbamos a pasar. Yo me empiezo a reír. Digo, pero tal vez tú puedas pasar, Señor, pero yo, ¿qué voy a pasar? Dice, pero es que tú estás conmigo. Dice, no uses la palabra imposible, porque yo estoy contigo. Y en eso me dice, sube. ¡Cha! En un segundo estábamos al otro lado, por la cuerda. Y después ya llegamos a un sitio que han estado como los bomberos, los militares, tratando de poner orden y evacuando a la gente. Y claro, como siempre pasa, ¿no? Que están tratando siempre preferentemente a los que más tienen, haciendo como un poco excepción, ¿no? Y a los pobres marginados, a los que no eran conocidos, los últimos. Y había unas colísimas ahí, yo digo, uy, ¿qué voy yo? Dice, porque me dice el Señor, bueno, hasta aquí hemos venido, yo voy a continuar ayudando aquí y yo te voy a mandar ya por aquí, verás que vas a salir a tierra firme, allá vas a salir a un campo que está muy bien, el pueblo no ha afectado nada, está todo bien el pueblo. Y yo digo, pero solo hay esa salida y están los militares custodiando y tienen una puerta de estas con código, ¿cómo vamos a abrir? Y dice, pero estás conmigo. Y él hace una distracción al militar y va, si él sabía la clave, abre la puerta y ahí nos despedimos. Y efectivamente, yo ya cuando salgo como de un túnel a una ciudad que está normal, que está con sol, todo verde. Y lo bueno es que me despierto de esa visión, sueño, porque no sé bien cómo era, y me despierto y lloraba, y yo que seguía allí, yo era, pero ¿cómo te vas a ir, Señor? O sea, yo no quería despertarme de ese momento, porque digo, es que, Señor, ese momento no puedes, yo quiero ya estar siempre contigo, no me dejes otra vez en esta tierra, como quieren decir. Pero cuando ya me desperté de real, porque como que me dormí, me desperté al otro día, desde esa visita, yo recuperé la salud si no te digo un 70%.
sobre todo en depresión, y de la depresión desapareció. Lo que es tema de fibromialgia y esto se me quedó, pero lo que es depresión y ansiedad se fue. Y ahí te das cuenta que en la presencia del Señor está la vida, ¿no? Él es la vida, o sea, en Él está la vida, y cuando hay un toque de Él, pues todo se revive. Y yo físicamente también recibí mucha sanidad ahí. Muy bien. Y eso fue, la verdad, bueno, que... qué experiencias. Es que, ¿verdad? Y sí, muchas experiencias. Muy la verdad que yo siempre digo que tengo una vida de aventuras con el Señor. Luego en el COVID pasé por la UCI también, y el Señor también me sostuvo, sí. Ahí es verdad que estuviste también. Fue también, mira, yo sabía que iba a pasar. El Señor me lo mostró. Me lo mostró porque me mostró que venía una ola como roja de muerte y que todos huíamos a la ermita. Y yo decía a la gente, suba, y había arriba en la ermita como una iglesia que iluminaba, como un local que salía los rayos de luz y era como lo único que se veía. Y yo decía a la gente de la iglesia primeramente, corran para que no nos atrape la ola. Pero había unos que ya no podían más y eran unos niños, y yo digo, bueno, yo ya he vivido por estos niños que se salven. Y entonces por empujar a esos niños, la ola me coge a mí, me atrapa, y yo me despierto ahí. Y entonces yo me quedé con eso, Señor, ¿qué me quieres decir? Yo sabía en el fondo que el Señor me está diciendo, prepárate, porque yo vi que hubo mucho temor en la gente cristiana. O sea, muchos no querían ni volverse a congregar. Y el Señor me dijo, si pasas por el valle, yo estaré contigo. Entonces, ahora es el momento en el que tenéis que hacer realidad es la palabra. No solo decirla cuando estáis bien, sino que cuando en el momento de la aflicción, de que ahora sí hay un valle de sombra de muerte, es el momento de ejercer fe. Entonces yo dije, bueno, Señor, yo estoy dispuesta a lo que tú digas, ¿no? Y pasé por ahí. La verdad que... ¿Porque pues cogiste COVID? Sí, cogí el COVID, y como estaba trabajando, pues yo me sentí mal y digo, voy a hacerme la prueba, porque siempre dices por no contagiar a los demás. No, yo no estaba temerosa de la enfermedad ni de nada, pero dije, oye, por no contagiar a los demás compañeros, pues era lo suyo, era la normativa. Aparte de eso, la empresa mismo te decía y todo eso. Entonces apenas me sentí mal, me fui a hacer la prueba y salí positivo. Pero en principio pues no tenía muchos síntomas, pero luego después ya me empezó más tos, más fiebre, porque yo no pillé en la primera ola, que era en febrero, marzo. Yo pillé en la segunda después de verano, cuando llegó el invierno. Muy bien. Ahí pillé. Sí, ahí pillé. Y bueno, me bajaron a la UCI, me entubaron, bueno, eso, o sea, para resumir, tendría que ser otro testimonio, pero te resumo así que fueron 11 días en la UCI, 6 días muerta, literalmente. A mi esposo le llamaron para decir que se prepare porque yo no salía, que no salía de ahí, que no salía. Y a los 7 días por ahí, no sé cómo, que me quité yo mismo cables, tubos y eso. Por eso de ahí perdí bastante voz. La he recuperado, gracias a Dios, mucha, pero al 100% no tanta. Pero es que yo tenía mucha voz. O sea, mi marido dice, no, ahora la tienes bien. Y claro, ahí fue también una batalla. Y también pude ver a Satanás, identificarlo. Realmente los demonios de muerte que habían ahí yo pude ver en visión que eran como unos lagartos rojos que estaban en los pulmones, como unos bichos, como unos escorpiones. Y yo después escuché varios testimonios de mucha gente que vio los mismos bichos, y yo digo, pues si yo los vi, los mismos, eran esos, ¿no? Eso es aula de muerte. Y claro, yo cuando me desperté, eso también fue como lo mismo que la depresión, pero más fuerte aún. Porque cuando me desperté era como que estaba en el límite entre la vida y la muerte. Y era como, tú o luchas si te quieres quedar, o si te dejas morir, te mueres, no pasa nada. Pero si no luchabas y te dejabas morir, yo sentía bueno. Entonces yo al final del día, de tanto batallar, porque yo no estaba bien, no me recordaba quién era,
no sabía quién era, si estaba casada, O sea, si te tenía se hijos, fue todo no, cuando estaba total, de hecho me tenían atadas las manos, que yo pensé primero, uy, yo he enloquecido y me han puesto en un, eso es lo primero que se me vino, digo, pues sí, que debe ser un centro de locos, un psiquiátrico, un psiquiátrico, sí, psiquiátrico, porque, y claro, como estaba sola en una UCI al principio, digo, madre mía, yo he perdido la cabeza, pero mira, yo no me acordaba de nada, pero de lo que me acordaba era de que era cristiana. Mira, fíjate tú, eso uno, digo, por eso qué importante saber la palabra. Yo me empecé a recordar versículos bíblicos y yo decía, Señor, tú dices que eres, ¿por qué yo estoy aquí? Si tu palabra dice esto, pero yo no decía, solo lo podía decir en la mente, porque no tenía ni voz ni nada, ni tenía puesto tubos, aparatos, yo solo en la mente empecé a batallar, ¿no? Porque el enemigo te susurraba, pues yo escuchaba literalmente, te voy a matar, así como de ultratumba, y unas montañas de carne roja que me apretaban así. Y yo batallando ahí, y al final como que ya el alma no podía más, yo digo, bueno, Señor, yo veía a Jesús que era como, yo estoy aquí sosteniéndote, o sea, si no luchas, pues te vas a venir conmigo. Entonces yo digo, ay, no, esto yo ya mejor, digo, me rindo ya y sí que me voy con el Señor. Pero entonces siempre que pensaba eso me venía una visión. Por ejemplo, la primera era que Sandrita y varios de la iglesia me dicen, no, Lola, vámonos a la boda, tú estás bien, tú tienes que venir con nosotros a la boda. Y yo era como que volvía un poquito en sí, y ya empecé a recordar que había iglesia. Después otro día que pensé así, no, yo me dejo morir, de repente oigo a mi cuñada que estaba en Ecuador, pero la oí claro, que dice que ella me alzaba, me animaba y me decía, no, Lola, tú tienes que todavía seguir con nosotros, mi hermano te necesita, tus hijos. Y yo, uy, marido, hijos, como te ibas recordando cosas. Iba recordando cosas, y a la tercera vez que ya me estaba rindiendo otra vez, vi en visión y el Señor me dice, era como diciendo, te puedo coger ya en el reino de los cielos, pero que sepas que tienes un niño de 12 años que te está esperando, que ni llora porque sabe que vas a regresar. Imagínate si le hacemos esa faena a ese chico de 12 años que está diciendo, yo sé que mi madre va a volver, ella ama mucho a Dios y Dios le ama mucho a ella y Dios va a hacer el milagro, yo ni sufro. Y así, si tú le preguntas a mi hijo, él dice así, yo veía a mi papá llorando, a todos llorando, y yo decía, yo estaba tranquilo, yo decía, el Señor traerá de vuelta a mi madre, no me digas por qué, pero yo tenía esa convicción. Muy bien. Y cuando yo lo vi así en visión a mi hijo de 12 años, digo, a luchar. Muy bien. Y bueno, ahí también fue una visita en la UCI de la presencia de Dios cuando entró y sentí, me sanó. Él entró con su presencia ahí a la UCI, con un fuego que yo quemando, y yo digo, chica, pero ¿por qué has encendido tanto la calefacción? La calefacción. Digo, esto es un calor que no se puede. Y ya ahí cuando yo termino de decir eso a la enfermera, que no me escuchó porque estaban los cristales, pero yo decía, sí, intentaba decir, pero ¿por qué han prendido tanto? Claro, ¿por qué hay tanta sábana? ¿Por qué hay tanto calor? Cuando yo estoy pensando así, cuando de repente me viene la voz, la lectura, el Espíritu del Señor está sobre mí, Isaías 61, y yo digo, wow, es Jesús otra vez, ¿no? Y como ya había experimentado antes a Jesús, yo sabía que y yo digo, wow, Señor, sáname, que mañana yo quiero hacer videoconferencia, que vean que yo estoy bien, no que estoy medio más allá que acá y me digan mejor que se vaya. Fue una experiencia, y también tuve la bendición que estuvo Camelinda, que es una doctora que trabaja aquí al hospital de Vinaroz, y ella siempre orando mucho por mí. Ella me dice, mi Lázara, mi Lázara, porque dice que soy una resucitada. Ellos más que nadie saben por lo que pasé. Bien. O sea, decir, no había solución. Yo no lo podría explicar, claro, ellos sí, pero como médicos ellos saben cuando una persona dice, bueno, aquí ya poca cosa. Sí. O sea, ella sabía muy bien, y ella siempre me dice, mi Lázara, mi resucitada. Bueno, madre mía, Lola, cuántas cosas. Podríamos contar muchas más, pero si no se va a hacer muy largo, así que creo que nos vamos creo que es suficiente. A despedir. Y bueno, despídete tú como quieras, o si quieres algo
concreto? Pues nada, con todo lo que ya he dicho, la verdad que volver al principio nada más, que a pesar de que puedas parecer que es lo sobrenatural es cuando te encuentras con Jesús como de forma personal, es cierto que es maravilloso, pero para mí sigue siendo más maravilloso ese caminar día a día. Con el Espíritu Santo, con la guía del Señor, siendo en mi camino, perseverando, claro, Él siendo el camino, la verdad y la vida, y que cada día pueda yo decirle, Señor, ¿qué cuento en el testimonio? Y que yo tenga una cosa pensada y Él me diga, no, quiero que cuentes esto. Entonces, esa relación es lo más... Dejarte guiar. Ese dejarte guiar es mi... ¿no? Y bueno, que es que te llena todo, una buena relación con el Señor llena todo lo que tenemos que cruzar en esta tierra. Porque en esta tierra vamos a pasar cosas. Claro, sí. Y necesitamos tener una relación cercana, un conocimiento real del amor, principalmente de que el Señor nos ama y nos ama tal como somos, no soy yo mejor ni tú mejor. Eso es lo que puedo decir, que se abracen a la fe y al crecimiento de una vida apasionada día a día con Jesús. Amén. Amén. Pues nada. Ay, gracias, Marisol. A ti, Lola, muchas gracias. Y nos despedimos de todos vosotros hasta el próximo día. Bendiciones. Bendiciones.